Iglesia, si me escuchan medio mal, pedirle al Espíritu que te haga entender lo que voy a decir. Tomá asiento, iglesia. Estamos 20 días con la comunidad. Seguimos con 20 días con la comunidad. 20 días cerca de la comunidad. Y lo estamos viviendo, lo estamos palpeando, sabiendo que nosotros necesitamos, pero nosotros tenemos a Cristo, y hay mucha gente que necesita y no tiene a Cristo. Por eso estos 20 días con la comunidad, tenemos que aprender nosotros de eso, porque eso va a traer mucha liberación, va a traer sanidad, va a traer libertad al pueblo de la comunidad. 20 días con la comunidad, 20 días cerca de la comunidad, 7 días yendo a la comunidad. Estamos haciendo la semana segunda, oración primera, segunda, evangelización. Y estamos en esa segunda, estamos casi culminando esa segunda semana de evangelización acá con mis hermanos. Se sumaron hermanas también, los animo a que se sumen. Vamos a seguir lunes, martes y terminamos el miércoles, así que animate, sumate, ¿sí? A seguir evangelizando, a seguir predicando la palabra del Señor. Esto lo hicimos siempre, no crea que no lo hacíamos, siempre hicimos, siempre que fuimos llamados a la vida de Cristo, evangelizamos. Este barrio lo evangelizamos, cada vez que caminábamos decíamos por acá pasábamos, por acá pasábamos, por acá pasábamos, pero por acá nos golpeamos, por acá nos golpeamos, pasábamos nada más y no golpeábamos. Ahora lo estamos haciendo diferente, en común con la Iglesia de Amor y Misericordia de Estados Unidos, que tuvieron el mismo sentir que nosotros, estar más cerca, orar primero, hablar con ellos, llevarles la palabra y después ayudar. Pero lo que nosotros hacíamos antes, Dios une todo, porque ellos lo dijeron puerta por puerta, y era el sentir mío, yo me avergonzaba cuando íbamos y con Pilar decíamos, mirá, pasamos por acá, pero una cuadra sin golpear una puerta. Almas ahí, ¿cuántas casas hay en una cuadra? 15 de un lado y 15 del otro, 30 almas que se están perdiendo para Dios porque no les golpeamos, porque teníamos vergüenza de golpear la puerta. La ayuda del tratadito fue tremendo también, porque golpeábamos, evangelizábamos, le llevábamos el evangelio, le llevábamos la palabra, y si no atendían le dejábamos el tratadito. Ella cuando vuelve lo iban a ver. Y es una forma de evangelizar, dejándole un tratadito, porque ese tratadito es la verdad, ese tratadito tiene la palabra del Señor. Entonces también ese tratadito sirve para evangelizar. Y llamaron, pastor, y llamaron. Estuvieron llamando, sí, muy bien. Dale un aplauso, Señor, porque estuvieron llamando. Me había olvidado. Estuvieron llamando, o sea, ahí te das cuenta la necesidad y la efectividad que tiene cuando el pueblo de Dios sale a la calle. Y es puerta por puerta. Yo el otro día le dije a Pilar, mi idea cuando empezamos la otra iglesia era hacer un estaca a estaca, un planito, y marcando todas las casas que íbamos evangelizando. Entonces ahí le íbamos a dar cuenta a cuántas personas alcanzábamos. Pero bueno, Dios hace como quiere. Tocamos las puertas y evangelizamos, cruzábamos a alguien en las calles y evangelizábamos, ¿sí? No atendía y le pegábamos un tratadito, ¿sí? Con la palabra del Señor, pegado con cinta. Qué bueno fue lo de la idea de la cinta. Aleluya, gloria a Dios. Una hermana un día lo llamaron y dijeron, otra vez pegaron esto acá, gloria a Dios, porque pegamos otra vez eso ahí, porque insistimos. Le llevamos una vez la salvación, no quiso otra vez la salvación. Amén. Hasta que Dios los toque. Gloria a Dios por la cinta esa que pudimos pegar en todas las puertas. Palabra del Señor, pegando con la cinta dejábamos la salvación, ¿no? ¿Por qué? La palabra del Señor es la salvación. Entonces el tratadito tiene la palabra del Señor, es la verdad y es la salvación. Cuando vos lees y la crees, es muy importante. Yo te puedo dejar el tratadito, lo lees
si no lo crees, no pasa de ahí. No pasa, entonces lo tenés que creer, lo tienes que creer. Al leer la palabra, que es la verdad, al creerla con fe, sos salvo. Salvo en Cristo Jesús. Cuando vos crees la palabra, sos salvo. ¿Se acuerdan el carcelero? Pablo y Silas presos, terremoto, puertas abiertas, cadenas rotas como la alabanza. Y el carcelero se pensaba que se habían ido y ellos estaban ahí, no te mates, no saques la espada porque estamos todos acá. Y él le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo? Solamente creer. Por creer podés ser salvo. ¿Sí? En Hechos 16:31, después lo buscan si quieren. Ellos respondieron, cree en el Señor, y serás salvo tú y tu casa. O sea que la bendición es para vos y para el que está en tu casa, tu entorno también. Lucas 7:50, Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Qué bueno, ¿no? Cuando el fariseo le dijo, ven a comer a mi casa. Dijo a Jesús, vení a comer a mi casa, y la mujer pecadora se enteró que Jesús estaba en la casa del fariseo Simón. Y ella interrumpió en la casa y dice que se arrodilló a sus pies, ¿sí? Se arrodilló a sus pies y empezó a llorar y empezó a jugarle los pies con sus lágrimas y con su pelo lo secaba. Y el fariseo le decía por dentro, pensaba, este que se cree profeta, si supiera quién es el que le está tocando, si supiera quién es el que le está lavando los pies. Y Jesús, que él lo sabe todo, le dijo, Simón, hay un acreedor, ¿sí? Tiene dos deudores, le dijo. Uno debe 500 monedas y el otro debe 50. A los dos lo perdonó. A los dos le perdonó la deuda, le dijo Jesús. ¿A quién de los dos ama más? Le dijo. Y el fariseo Simón le dijo, y yo creo que el que le perdonó más. Jesús le dijo, vos has juzgado, vos ya juzgaste, vos ya dijiste lo correcto. Ahora, mirando a la mujer pecadora, le dijo, esta mujer desde que entró, vos no me diste, dice, agua para lavarme los pies. Ella desde que entró está derramando mis pies perfume en el frasco de trabajo. Desde que entró no para de llorar y enjuagarme los pies. Vos no me diste ni agua. Dice, vos no me diste ni un beso al yo entrar a tu casa. Ella no para de besarme los pies. La palabra dice que los pecados de ella, que eran muchos, por su amor son perdonados. El que ama más y el que menos ama, el que menos perdona, menos ama, dice, ¿no? Le dijo que se vaya en paz, que todos sus pecados eran perdonados. Impresionante la fe de la mujer. No le importó derramar ese perfume, dicen que es el perfume más caro, y ella lo derramó en los pies de Cristo. Vamos a hablar de la obra evangelizadora. Estamos haciendo la obra evangelizadora, ¿no? Y cuando hablamos de la obra evangelizadora podemos encontrar al apóstol Pablo, uno de los grandes predicadores, uno de los grandes evangelizadores. Evangelizó por todos lados que iba, evangelizaba. Por todos lados que iba, predicaba la palabra del Señor. ¿Se acuerdan, no? Ese tal Pablo de Tarso. ¿Se acuerdan, no? Cómo perseguía a los cristianos, cómo mataba a los cristianos. La palabra dice que él, cuando iban a matar a los cristianos, él le cuidaba los vestidos a los que hacían el asesinato, como estando de acuerdo con lo que hacían. De ese Pablo vamos a hablar, pero después del encuentro con Jesucristo.
apóstol de los gentiles lo llaman también, fundador de comunidades cristianas en el Evangelio, ¿no? Dice que fundó en Antioquía, Corintio, Éfeso, en Roma. Mirá si predicó, mirá si evangelizó Pablo, después que conoció a Jesucristo. Para hablar de él tenemos bastante. Podemos hablar también de las 7 cartas, ¿no? Las cartas del apóstol. Y en el libro de Hechos es la continuación de todos los evangelios, que también ahí rectifica todo lo que Pablo hizo, todo el mensaje, cómo transportó el mensaje de Jesucristo. La primera carta, la primera epístola de Tesalonicenses. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Dice, Pablo dice, ¿no? Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo sabía, le estaba hablando a los tesalonicenses que habían elegido bien, que su fe en Cristo, él sabía que era una buena elección. Sabemos la fe que eligieron, sabemos cómo trabajan, el amor que le ponen, le decía Pablo. La esperanza que tienen en Jesús, sabían que no se habían equivocado en lo que habían elegido. El evangelio que él había predicado, sabía que había caído en buenas manos, había caído en una persona que tenían fe. Versículo 5. Pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, es importante, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Amén. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo había ido a Tesalonicenses a predicar el Evangelio en situaciones, en problemas. Nosotros fuimos a predicar el Evangelio durante una tormenta. Ahora le voy a contar la historia de la tormenta. Aleluya. Y Pablo le decía que él sabía, ¿sí? Que él sabía que el Evangelio no había llegado en palabras, nada más, que no era palabras solamente que recibieron, sino que habían recibido el poder. Amén. Del Espíritu Santo. Amén. Hay 4 elementos esenciales en el poder del Espíritu Santo. Si quieren, anótenlo. Los apóstoles predicaban el Evangelio de Dios y de Cristo a los demás. Es importantísimo que el Espíritu Santo, vos tenés que predicar el Evangelio, pero no en palabras, sino guiado por el Espíritu Santo. Amén. Guiado por el Espíritu Santo. Y predicaban el Evangelio de Dios y de Cristo a los demás. 2. Predicaban la palabra de Dios en poder del Espíritu Santo. Esa es la palabra. La palabra para cambiar, la palabra para transformar, la palabra no tiene que ser de hombre, sino guiada por el Espíritu Santo. Cuando vos hablas con tu espíritu, no haces nada. Cuando vos hablas con el Espíritu de Dios que está dentro tuyo, vos cuando predicás el Evangelio a cualquier persona, entra poder de Dios, no tuyo. Y ahí esas personas son transformadas. Lo vimos con Pilar en el kiosquito y lo pusimos de testimonio. No quería saber nada de ese chico y después le dijo chao, bendiciones. Aleluya. Ese es el poder transformador no de nosotros, sino de Cristo. El poder que se mezcla con nosotros, el Espíritu de Dios se mezcla con el nuestro y transforma a donde entra la palabra del Señor. Y se predicaba la palabra de Dios en poder del Espíritu Santo. Ese poder daba convencimiento de culpa en el pecado. Cuando vos vas con el poder del Espíritu Santo a predicar el Evangelio, esa palabra entra y da convencimiento de pecado. Cuando vos vas y predicás, la persona se siente mal. Uy, mirá qué pecador soy. Mirá que estoy haciendo mal esto. Entra con poder. Y dice, convencimiento de culpa en el pecado, la liberación de la esclavitud satánica. Cuando vos vas y predicás el Evangelio con el poder de Dios, hay liberación. ¿Cuántas veces vimos eso?
que cuando vos predicás el Evangelio, después que te pones a hablar, una vez que orás, decís, qué bien que me siento más liberado, te lo dice. Ese es el poder no tuyo, sino el poder del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles acá predicaban el Evangelio, que dijimos en el primer paso, porque era el Evangelio de Dios, no era el Evangelio de nosotros, sino el Evangelio de Dios. Y cuando vos vas, la misma persona te dice, vos tenés algo raro, vos sos diferente. Ese es el poder del Espíritu de Dios. Hay liberación de esclavitud satánica, ¿sí? Y la realización de milagros y de sanidad. Todo eso pasa cuando vos vas a predicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. No pasa cuando vamos nosotros a hablar. No pasa cuando nosotros vamos y queremos hacer todo por nuestra fuerza. Sino pasa cuando vos tenés el poder del Espíritu Santo. Cuando Pablo lo tenía, Pablo iba a cada lado y predicaba el Evangelio y había transformaciones, había sanidad, había liberación de esclavitud. Después lo vamos a hablar también con Filemón y Onicio, que esos nombres medio complicados para mi boca como está. Igual si está sana la boca mía también lo digo mal, así que son complicados los nombres de antes. Pero Pablo predicaba eso. Pablo predicaba el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Pablo hacía sanidad con el poder del Espíritu Santo. A través de la palabra, no era Pablo, era el Espíritu de Dios. 3, Se proclamaba el mensaje en plena certidumbre debido a su fe en Cristo. Había problemas. Había certidumbre, había situaciones, pero se predicaba el Evangelio. Gloria a Dios. Se mandaba el mensaje igual. Amén. Ya llegamos a la tormenta, esperen un cachito que está buenísima la historia esa. 4. A los que creían en la palabra, la obedecían, como dijimos primero, para vos, para que tenga el poder, para que vos tenés que creer, vos tenés que tener fe. Dice, a los que creían la palabra, la obedecían y la llevaban en práctica. Creela y llevarla a la práctica. Versículo 6, yo me quedé en el 5, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y el Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación por gozo del Espíritu Santo. Pablo le decía, tenemos problemas, pero venimos acá a golpearte la puerta y a darte el Evangelio. Yo sé que vos también tenés problemas, pero si vos la creés vas a ser libre. Vos si la creés vas a estar fuera de la esclavitud. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros. O sea, le decía a los tesalonicenses, le decía, yo Pablo te vengo a traer la palabra del Evangelio en problemas, en situaciones. Pero vos sos imitador a mí porque vos la vas a recibir y vos la vas a compartir. Dale más fuerte si querés. Nosotros, dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y en el Señor recibiendo las palabras en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Nosotros cuando vamos a golpear las puertas, ninguno te va a salir feliz. Hola hermanito, ¿cómo andás? ¿Todo bien? No, va a venir, mirá, me está pasando esto, mi esposa esto, mi esposo esto, mis hijos esto. Te va a llenar de problemas. Pero así predicaba Pablo, con problemas, con situaciones. Hay poder, dice. Pero cuando esa persona que vos vas y te va a llenar, te va a abrumar de problemas, y vos le das el poder, el Evangelio, va a decir, voy a ser gozoso en el Espíritu Santo, voy a recibir esa palabra, voy a predicar lo que vos me dijiste a mí, porque me liberó, porque me siento más libre. Aleluya. Voy a predicar el Evangelio. Así se fue desparramando el Evangelio, de palabra en palabra. Yo me quiero detener en esta epístola un poquito, más allá de todo lo que dijimos. Está clarísimo que no eran tiempos buenos para evangelizar, ¿no? Cuando Pablo fundó la iglesia en su segundo viaje misionero, había un grupo de judíos que eran hostiles. Pablo iba a evangelizar y a él lo castigaban y a él le decían de todo, eran hostiles, dice. Pablo tuvo que interrumpir debido a la intensa persecución de los judíos hostiles, ¿sí?
Me hace acordar el otro día justamente eso, el martes. Yo le quiero contar ese testimonio. Acá el evangelizador, que está con todo su esplendor, Sebastián. Lo llamo el martes, salíamos a predicar el evangelio. ¿Se acuerdan la tormenta que había? Suspendimos la célula de Berizo por la tormenta, había mucha tormenta. Lo llamo a Seba y digo, Seba, ¿viste la tormenta que hay? Me dice, pastor, déjame que te diga una cosa. Los discípulos en la barca tuvieron miedo. ¿Pero qué le dijo Jesús? No tengan miedo, yo estoy con ustedes. Le digo, Seba, déjame, ya vamos para allá. Le digo, yo tengo miedo, pero voy a predicar el evangelio en situaciones. Lo llamo a Juan, le digo, Juan, vamos que vamos. Y es eso, predicar. ¿Va a haber situaciones? Sí. ¿Va a haber tormenta? Sí. Después, ¿qué pasó? Salió un sol bárbaro. Aleluya. Gloria Mire, a ti, si nosotros Señor. por esa tormenta que vimos, no salía. Ese muchacho que Pilar predicó en ese kiosquito, hoy sería cautivo, porque no iba a recibir la liberación del poder del Espíritu Santo. Dale otra pausa porque no me parece que no lo entendieron. Yo lo entiendo de otra forma. Yo sé que las tormentas van a estar siempre, pero no te frenes, hermano. No te frenes, predica el evangelio. Ayer Seba me decía, los pusimos a orar porque tenía la boca así. ¿Y qué hijo? Me dice, ¿cómo va a ser? Y no sé, deja que Dios tiene el control de todo. Y como tiene Dios el control de todo, estoy acá predicando. Aleluya. ¿Sí? Gloria a Dios. Por la oración de un pueblo. ¿Sí? Y no está joya la boca, porque me duele todo. Pero estamos acá predicando el evangelio. Pablo tuvo que interrumpir debido a la intensa persecución de los judíos hostiles. Bueno, eso es justo lo que habíamos dicho, Sebastián. ¿Sí? Le dije, Sebastián, no importa, ya vamos para allá. Eso implantó Pablo a los tesalonicenses. Yo sé que yo voy con problemas. Yo sé que ustedes tienen problemas. Yo sé que hay judíos hostiles que están interrumpiendo todo esto. Pero vamos. Que ustedes son imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en tribulación, iglesia. Somos imitadores de Cristo. Recibimos la palabra en tribulación. Yo sé que más de uno de los que están sentados ahí hoy tienen tribulación. Están recibiendo la palabra de Dios en tribulación. Pero hay una cosa hermosa. Con tribulación es predicar el evangelio, porque el Señor está con vos. Aleluya. No te frenes por la tribulación. No te frenes por toda escasez, por toda tormenta. Confía que el Señor está acá al lado tuyo. Como dijo en esa barca, deja la tormenta. Yo estoy con ustedes. ¿Qué pasó? No sopló más viento. ¿Qué pasó el martes? El viento se fue, el agua se fue y salió sol. Predicamos el evangelio. Dice, y de tal manera es el resultado, va a llegar con poder. ¿Sí? Predicamos el evangelio en situaciones, pero el resultado va a ser de tal manera. El evangelio va a llegar con poder, y que está en la misma situación que vos, recibirá el poder y va a poder predicar también. Ese muchacho seguramente que le habrá comentado a su hermana, a su mamá, no sé, a su pariente, va a decir, mira un loco lindo, me predicó, y estoy re contento, y me dijo, por más que me esté yendo mal, bendecí, ese es lo que vamos para adelante, evangelizar. Mira un loco lindo. Amén por los locos lindos, porque ese chico le mirábamos la cara y estaba re enojado, pero cuando nos fuimos estaba re contento, le cambió la cara. La palabra del Señor, el Espíritu te cambia la cara. La epístola a los Filipenses, primera de Filipenses 6, vamos a leer. Dice, escuchen esto, porque hablábamos de que
Pablo le dijo a los tesalonicenses: estoy persuadido de que ustedes están por buen camino. Dice que habían elegido bien. Y acá le dice: estando persuadidos de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta que el día de Jesucristo. Amén. Lleva el Evangelio. Él va a empezar la obra. Y Él va a terminar. Hasta el día que venga Jesucristo, siempre lo vamos perfeccionando. Siempre estamos activos. No nos quedemos parados. El Señor dice que Dios va a perfeccionar la obra hasta el día que venga. En esta carta podemos encontrar la confianza que Pablo le daba a los Filipos. La confianza. Estoy persuadido que el que empezó la obra no fui yo te llevé el Evangelio. Jesucristo, el que empezó la obra, la va a terminar. Esa es la confianza que tenemos que llevar a un hermano. Un hermano se descarriló, bueno, dale confianza, dale un empujoncito. Es la confianza que tenemos que transmitir. Dice, se basa no solo en la buena obra de Dios, en ello, sino también en su fervor y sacrificio por la fe. No es solamente la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios siempre es provechoso para un cristiano. Pero si vos no respetás lo que Dios te dice, no sirve de nada. Si vos no respetás lo que te van diciendo en la palabra, de nada sirve. Si vos resistís a la gracia, de nada sirve. Dios es fiel. Pero si vos sos desobediente, no va a hacer nada. Miren, la confianza en Cristo es poderosa más que todo. Confiar en Cristo es poderoso. Pero que venga un hermano como fue Pablo y le dice: vamos, confianza, vamos para adelante, no importa lo que está pasando, no importa la tormenta que tenés adelante. Eso genera poder, eso genera confianza, eso genera que vos te levantes delante de la tormenta y digas: yo voy para adelante, no importa lo que está pasando. Yo me hacía en esa tormenta porque lo volvimos de Berizo en serio, estaban todas las ventanas de la casa abiertas, las nenas solas. Y dijimos: no, mirá la tormenta que se viene, era viento, lo fuimos. Pero Dios dijo: no, ¿a dónde van ustedes? Células puede ser. La evangelización, se van a la calle y evangelizan. Ese es el poder, esa es la confianza que tenemos que tener, el sacrificio. Fuimos, aseguramos la casa, dejamos a los chicos y fuimos a evangelizar. Dice: pero ver a alguien que te diga: vamos, no te detengas, esto es pasajero, vamos, cobra ánimo. Cobra ánimo, iglesia. Cobra ánimo. Que la tormenta no te detenga. Vamos a saltar al versículo 14. Dice versículo 14. Y la mayoría de los hermanos cobraron, ¿qué? Ánimo. En el Señor, con mis prisiones, se atreven, muchos más a hablar de la palabra sin temor. Pablo estaba preso y Pablo decía: yo estoy preso, pero cobren ánimo, prediquen sin temor, cobra ánimo y vamos a predicar el Evangelio. Dice: ánimo en el Señor, con mis prisiones. Se atrevían mucho más a hablar de la palabra sin temor. Iglesia, si a vos te ven caído, te ven sin fuerza, te ven entregado, no pasa nada. No le das confianza y no cobran ánimo. Pero ahora diferente, si te ven en las tormentas, en las situaciones, en las dificultades, te ven predicando el Evangelio, eso es que le das ánimo. Eso le da fuerza. Decir: mira, está pasando millones de cosas, pero sale a predicar el Evangelio. Cobra ánimo. Dice: pero si te ven en las tormentas, situaciones, dificultades, pero predicar el Evangelio, la palabra de Dios, hay muchos hermanos que cobrarán ánimo.
hoy hay muchos hermanos que tienen que cobrar ánimo. Somos muchos los valientes, pero fueron muchos los que no cobraron ánimo para venir hoy. La primera epístola a los Corintios. Vamos a leer primera de Corintios 1, 6. Son las cartas, estamos leyendo las cartas, ¿no? Ahí se dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, está diciendo, yo te prediqué el Evangelio, ¿sí? Yo te acerqué el testimonio acerca de Cristo. Versículo 9. Fiel es Dios, para el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos unas mismas cosas. Amén. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos a una misma mente y a un mismo parecer. Acá podemos ver que les fue predicado el Evangelio, que fueron llamados en Cristo Jesús, como todos nosotros. A nosotros se les predicó el Evangelio y fuimos llamados a predicar lo mismo, a tener la misma fe en Jesús, ¿no? Y que no está tan alejado de lo que decía Pablo ahí a los Corintios, perdón. No está tan alejado de lo que está pasando a nosotros. A nosotros lo predicaron. Dice que acá podemos ver que también fue predicado el Evangelio, que fueron llamados de la misma comunión en Cristo Jesús, y que no está tan alejado a estos tiempos. Pablo decía: les ruego que hablen las mismas cosas. Y es lo que va a salir de nuestra boca. Les ruego, iglesia, que hablemos las mismas cosas. Y no es esto o aquello, es Cristo. Lo único que tenemos que hablar, que Pablo decía, hablen del Evangelio, hablen de su poder, hablen de su liberación. No tienen problemas con de acá, con chisme de allá, con otro. Hablemos, iglesia, de la misma cosa. Escuché una célula el otro día que hablaba eso. Hablemos solamente del poder de Jesucristo, de lo que Él hizo en tu vida y lo que va a hacer en tu otra vida, en lo que es Cristo, ¿no? Dice Pablo, decía que les ruego que hablen de la misma cosa, que era la palabra del Señor. Que no haya división entre nosotros, no se peleen, son hermanos en Cristo Jesús. Como dije el otro día, el jueves, acá no está pasando eso. Amén. Después lo tuve que dar a entender que no estaba pasando en esta iglesia. Dice, Pablo sabía que uno decía, yo soy de Pablo, ¿sí? Y otro decía, yo soy de Apolo, y el otro decía, yo soy de Cefa. Había divisiones dentro de la iglesia, a ver quién predicaba mejor, quién andaba mejor, quién creía o quién sabía mejor la palabra. Y eso trae división a una congregación, iglesia. Cuando vos decís, a mí me gusta aquel como predica porque grita más. No, a mí me gusta aquel porque se sabe toda la Biblia. Te estás olvidando que vos estás predicando el Evangelio. Y lo único que tenés que ver es la palabra del Señor. No si es más lindo, si grita más, si grita menos. Solamente si está alineado a la palabra del Señor. Eso es lo que tenés que ver. Que lo que salga del predicador, sea yo, mi esposa, cualquiera que predique atrás de este púlpito, tenés que ver que sea unión y palabra de Dios, no división. Dale un aplauso fuerte al Señor. Tenemos que predicar el Evangelio de Dios como hacía Pablo. No tenemos que predicar el Evangelio de una persona. ¿Viste cómo predica aquel? Está bien, que sea así. Yo hablo más despacio. Seba grita, pero gloria a Dios. Pero no por eso la mitad de la iglesia se tiene que ir con él, o la mitad de la iglesia se tiene que ir con... No, tenemos que ir todos ¿para qué predicamos? Para salvación. Entonces tenemos que ir todos ver a los ojos de Jesucristo. Ver la palabra.
Si yo no lo agarro de un diccionario y él tampoco lo agarra de un diccionario, lo que predicamos lo agarramos de la palabra del Señor. Entonces tenemos que estar alineados a eso, a la palabra del Señor. Que no, Pablo le decía que no haya divisiones. Iglesia amada, que no haya divisiones en nosotros. Amén. Por eso digo, acá no hay, pero si lo hubiera. Pablo en una palabra le dijo a los corintios: Jesucristo murió por vos y Jesucristo murió por mí. Jesucristo no está dividido. Jesucristo no murió por mí solo. Jesucristo murió por todos nosotros. O sea, si Jesucristo no está dividido, ¿por qué nosotros vamos a dividir la iglesia, el cuerpo de Cristo? ¿Por qué? Por malas decisiones, por malos pensamientos. La segunda epístola a los Corintios. Segunda de Corintios 1:3 vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Escuchen. Aflicciones de Pablo, el título. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Pablo no te iba a consolar, el que te consola es Jesucristo. Apolo no lo iba a consolar. Apolo quería predicar el Evangelio. El que lo consolaba era Jesucristo. Dice el 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Perdón, ¿no leí el 3? Sí, lo leí. De toda consolación. 4, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Impresionante. Él te consuela en tus tribulaciones. Y ese consuelo, esa consolación que te da Jesucristo en tu tribulación, es para que vos también consueles al que vas a predicar, al que va a llevar el Evangelio, al que está en tribulaciones. Vos aprendés de eso. Jesucristo te consuela, pero es para que vos también consueles al que está pasando por situaciones. Dice, ¿a quién le da la honra Pablo? ¿A él? ¿O a Apolo? ¿O a Cefas? A Jesucristo. Aleluya. No es porque uno sabe predicar mejor que el otro, porque uno grita más que el otro. No es la gloria para ellos, la gloria es para Jesucristo, el único consolador tuyo, iglesia. Señor. Pablo dice, el único que te puede consolar es Cristo, y solo así puedes consolar. Pablo le dice, cuando hay tribulación, abunda la consolación. Más tribulación, más abundancia de consuelo de parte de Cristo. La aflicción por Cristo, dice. Tranquilo, porque por el mismo Cristo que sobreabunda la consolación, perdón, me equivoqué. Pablo dice que abunda las tribulaciones. Las aflicciones por Cristo, ¿no? Vos por Cristo vas a tener tribulaciones. Vas a tener aflicciones por Cristo. Tranquilo, porque el mismo Cristo es el que te va a abundar en consuelo. Vos vas a ser lleno de tribulaciones, pero Cristo te va a llenarse, te va a sobreabundar de consuelo. ¿Querés más de iglesia? La tribulación son para que seamos consolados y para salvación. Jesucristo te consuela, ¿sí? En esa tribulación te consuela, pero también para salvación. Iglesia, si estás pasando por situaciones es para que puedas ser consolado. Agarra eso. ¿Estás pasando por una tribulación? Es para que Cristo venga y te diga a decir, hijito mío, yo te estoy consolando, no te preocupes de más. Esta tormenta va a pasar. Yo estoy acá para consolarte.
Dale la gracia a Dios por su misericordia y por su consolación. La epístola a los Gálatas. A los Gálatas. Faltan 3 cartas más todavía. Ustedes si ven todas las cartas que empezamos a ver, yo arranqué con el 1, con el 3, con el 4, pero no arranqué nunca con el 1. Arranqué con lo que Pablo le decía a cada uno. Pero en esta es diferente. Acá había situaciones que estaban pasando. Vamos a leer el 1, Gálatas capítulo 1, 1. Miren lo que dice. Pablo arranca saludando siempre, ¿no? En todas las que leímos, si vas al capítulo 1, versículo 1, siempre arranca con un saludo. Acá arranca de diferente forma. Prefiere remarcar apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Sí? Estaba ahí afirmando que no era por los hombres que él estaba ahí, sino era por Jesucristo, por el Padre. Ahora sí vamos a saltar al 6. Dice, no hay otro evangelio. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, no para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaron otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, predica diferente evangelio, dicho también ahora, le repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Miren, Pablo y Bernabé habían evangelizado, ¿sí?, varias regiones. Y ahí estaban en Galacia, ¿no? Había una situación en la cual se discutía si era necesario solamente la fe en Cristo para ser salvo. Porque había gente que decía que no alcanzaba la fe en Cristo para ser salvo. Estaba justo en el intermedio, ¿no? Que era el único requisito para hacer la salvación, ¿no? Y 2, se requería obedecer ciertas costumbres y leyes judaicas del Antiguo Testamento para ser salvo. Estaba hablando de la circuncisión ahí. Había gente que decía, Pablo decía, bueno, la fe era suficiente porque Jesucristo vino a cumplir la ley, ¿sí? Pero para ser salvo era necesario obedecerla y creerla. Pero había gente ahí, ¿sí?, que le estaba diciendo, mirá, no, a los nuevitos lo estaba tocando. No, pero no alcanza solamente de tener fe. Tenés que cumplir la ley también. Tenés que circuncidar. Amén. Pablo supo que ciertos maestros judíos estaban molestando a los recién convertidos, a decirle que era necesario la circuncisión y el yugo de la ley como requisito para la salvación y para poder estar dentro de la iglesia. Había una disputa y había algo que estaba estorbando. El enemigo estaba diciendo, no alcanza con fe. Tenés que hacer esto, cumplir la ley también. Pablo escribe esta para negar los requisitos legales de eso. Pablo escribe esta carta para decir, mirá, como la circuncisión del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, tenía algo que ver, estaba negando eso, ¿no? Tenía algo que ver con la gracia de Dios en Cristo Jesús, en el Nuevo Pacto. Él estaba diciendo al creyente que recibe el Espíritu Santo, le impactaba vida sobrenatural. Cuando vos predicás el Evangelio,
Cuando vos vas a la persona y decís, Jesucristo es tu Salvador, Jesucristo es tu sanador, ¿sí? Estás impactándole vida espiritual. Y no había, dice, mediante la fe en Cristo y no mediante la fidelidad a la ley. Pablo defendió el Evangelio, Pablo defendió la fe y Pablo defendió el Espíritu Santo. Amén. Sí cumplía, pero Pablo decía, no se turben por lo que le están molestando. No te turbes por lo que están diciendo. Es creer en Jesucristo. La verdadera libertad del creyente abarca el vivir por el Espíritu Santo. Cumplir la ley de Cristo. Eso es la verdadera libertad del creyente. Cumplirla, obedecerla y creer. Hermano, no nos dejemos influir por estos. Defiendan el Evangelio verdadero que es Cristo Jesús. No vengan con cosas raras. No te dejes engañar con cosas que ya fueron. Están ahí. Pero querés ser libre, cree en Jesucristo. Querés ser sano, cree en Jesucristo. No tenés que estar esperando nada. Ser sano y salvo. La epístola a Filemón. Acá viene algo impresionante. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Pablo perseguía a los cristianos, ¿no? Acá a Filemón le había pasado parecido. Acá Pablo le decía a Filemón, le predicaba el amor, la fe, ¿sí? Versículo 10, vamos a leer, primera de Filemón, versículo 10. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. No era hijo de él, pero sí se había convertido en prisión con Pablo. Dice que Onésimo se había escapado, era esclavo de Filemón, y cuando se escapó se había llevado cosas se había robado. Después se fue a Roma, se encontró con Pablo y se convirtió en la cárcel, se convirtió en Cristo. Y Pablo le decía a Filemón eso. Pablo le estaba mostrando a Filemón el amor, la fe, ¿sí? El versículo 11, el cual en otro tiempo te fui inútil, pero ahora a ti y a mí lo es útil. ¿Qué diferencia? Pablo perseguía a los cristianos y los quería matar, y los mataba y los perseguía. Ahora le estaba predicando a Filemón el mismo que él hacía. Mirá, yo sé que te robó, yo sé que se te escapó, era tu esclavo, pero perdonalo. Te fue inútil, ahora lo va a hacer útil a los dos. Pablo está predicando el perdón. Yo sé que muchas veces te habrán hecho cosas malísimas, pero crees en Cristo, perdonar. Yo sé que va a doler, porque seguramente a Filemón le decían, no, pero ¿qué me está diciendo? Este me robó todo, encima que se me fue, porque era prisionero, era esclavo de él, le pertenecía, unísimo, le pertenecía a Filemón, y se le fue, se le escapó. Y vos me estás diciendo que lo perdones si me robo encima. Me era inútil, pero Pablo le dijo, perdoná. Pablo le dijo, ahora es inútil, te va a ser útil a vos y a mí, porque va a predicar el Evangelio. Pablo le quería dar a entender, dice que bueno, llegó a Roma y se hizo amigo de Pablo y se convirtió a Cristo. Esta carta fue escrita para que Filemón reciba a Onésimo con amabilidad, amor y perdón. Mirá cómo tenía que recibir a su prisionero, a su esclavo,
cuando le había robado. Tocate el corazón y decís, ¿cuánto tengo que perdonar? ¿Cuánto tengo que mostrar amor, amabilidad al que te ofende? Pablo predicaba esa palabra. Pablo predicaba que vos tenés que decirle, amabilidad, amor y perdón. ¿Sí? Qué loco que lo que Pablo hizo con el Evangelio, ¿no? Miren lo que había como, ¿cómo le digo esto? Mira, entre el Evangelio y la política, la sociedad política en Roma en ese tiempo no se llevaba bien. El esclavo era esclavo y no podía hacer nada, por más que se convertía Onésimo, vamos a decirlo así más rápido, Onésimo, se convertía en cristiano, no podía quedar en libertad. Si Pablo o el cristianismo en ese tiempo hablaba con la política, decía, mirá, él se convirtió, dale la libertad. No, ¿sabes el problema que había? Dice que se podía haber perdido la iglesia, se podía haber perdido hasta la fe en Cristo por querer tratar eso. Acá ahora vos vas al gobierno y tratás muchas cosas, la ley de esto, la ley de lo otro, hay esa posibilidad. En ese tiempo en Roma era lo que ellos decían y nada, el esclavo era esclavo y listo. Pero Pablo internamente estaba generando eso. Internamente con Filemón le decía, escúchame, se convirtió, cambió, ya no va a robar más, dale la libertad, perdonalo. Con amabilidad, Pablo le estaba diciendo, recibí a Onésimo, recibílo amablemente, amor, fe, él cambió, dice. Dice, entre el Evangelio y la sociedad política no habían acuerdos para perdonar a los esclavos creyentes. Si se hubiese intentado ese acuerdo, se hubiera destruido la iglesia y la causa de Cristo. Pero si de adentro, entre esclavo y amo, se dieron pautas para que termine con la esclavitud. Pablo estaba intentando eso, que se termine con esa esclavitud. Iba a costar seguro. Eso hace el Evangelio. Que tu esclavitud se termine. El Evangelio, cuando vos vayas a predicar que la esclavitud del que no conocés, pero vos le vas a llevar el Evangelio, se termine. De manera voluntaria. Pablo quería que Filemón lo librara a Onésimo de manera voluntaria, que la esclavitud no pueda existir entre un creyente. Que no puede haber dos creyentes que uno sea esclavo del otro. Lo único que tenemos que ser esclavos de Jesucristo. La esclavitud no puede existir entre creyentes que han conocido la verdad de la fe cristiana. Ya no se debía tratar a Onésimo como esclavo, sino como ¿qué? Hermano en fe. Pablo le decía eso, no lo recibas como esclavo, recibilo como un hermano en Cristo, recibilo como una persona renovada, recibilo como una persona restaurada, una persona que te va a servir ahora a tu obra, que era la obra de Jesucristo, era que ahora ya no va a robar más, sino va a ser el testimonio para predicar el Evangelio. O sea, por eso decía Pablo, me va a ser útil a mí y te va a ser útil a vos ahora. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que el Evangelio enseña el perdón, el amor y el arrepentimiento. Tenemos que aprender de predicar el Evangelio. Todo eso tiene que enseñar el perdón, el amor y el arrepentimiento. Pablo, mientras iba predicando el Evangelio, pero el Evangelio iba haciendo todo esto. No Pablo, ni Apolo, ni Cefa. El Evangelio, la palabra del Señor iba creando en una persona nuevas cosas. Antes era re malo. Y el Evangelio, no el que me predicó, el Evangelio me va transformando. Cada día me va transformando. La palabra lo dice hasta que venga Cristo, el que empezó la obra, todos los días la va perfeccionando hasta que venga Cristo. O sea que todos los días vamos cambiando un poquito. Si éramos malos así, todos los días los vamos achicando. Todos los días vamos a ser un poquito menos malos. La última carta a los romanos.
Y esto es el poder del Evangelio. Para esto predicaba Pablo, para que se le predicaba tenga poder en el Evangelio. Capítulo 1, versículo 16. El título justamente dice el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo yo del Evangelio. ¿Quién se avergüenza del Evangelio, iglesia? Menos mal que no levantaron la mano, ¿no? En este caso no había que levantar. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cómo te va a avergonzar de la palabra que te hizo libre? ¿Cómo te vas a avergonzar de la palabra que te levantó, te limpió? Que te sacó de la esclavitud, que te sacó del pecado. ¿Cómo te vas a...? Así le decía, porque no me avergüenzo. Pablo le decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. El poder del Evangelio es poder de Dios para todo que cree, dice el Señor. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. El que vive por la fe lleva vida justa. El que vive por la fe lleva una vida justa, recta, sin mancha. Y al hacerlo continúa una vida espiritual muy rica. Al vos vivir por fe, sos justo, recto, pero vivís una vida fuera de la común, fuera del mundo, rica, dice. ¿Llevando qué? Vos tenés fe, y si vas a impartir el Evangelio, ¿qué vas a impartir? Fe. O sea, vas a llevar una vida rica. En el espíritu de sanidad está claro que el espíritu es el Espíritu Santo, ¿no? Tu sanidad te separa del espíritu del hombre. Tu santidad te separa del espíritu del hombre. Ser justo, teniendo fe, te separa de lo que es del hombre, del espíritu del hombre. Tu santidad, tu fe, te separa de lo que éramos antes. Te separa del hombre, del espíritu del hombre. El espíritu, está claro que es el espíritu. La santidad te separa del espíritu del hombre, del pecado y del mundo. Tu santidad te separa de todo eso. Del espíritu del hombre, del pecado y del mundo. Pablo le explicaba re bien, la vida en el hombre unido a Dios, a Jesucristo, ¿no? Es amor, devoción, gratitud, obediencia por la fe. Amén. Está bien claro, la vida del hombre unido a Dios por Jesucristo. Nosotros llegamos al Padre, llegamos a Dios, llegamos a Jehová ¿por quién? Por Jesucristo. O sea, la vida del hombre unida a Dios a través de Jesucristo es una fe, es una vida en amor, en devoción, en gratitud, en obediencia. Todo por fe. Un repaso de las cartas vamos a hacer. Lo que predica Pablo y lo que evangelizó Pablo por donde fue, ¿no? El primero era, Pablo enseñaba el Evangelio en medio de ¿qué? De las tribulaciones. Lo primero, Pablo evangelizaba en medio de tribulación, por amor, ¿sí? Y en medio de la tribulación lo aceptaban. Porque no eran solo palabras, era poder del Espíritu, decía, ¿no? 2. Cuando estás en prueba, cobra ánimo. Hablábamos de eso. 3. Que no haya división entre el cuerpo de Cristo. Que no haya división en la iglesia, hermano. 4. Tenemos un solo consolador para poder consolar, decíamos, ¿no? Pablo defendió la fe, defendió el Espíritu Santo. 6. Pablo enseña el amor y el perdón. Y 7. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Eso es lo que predicaba Pablo. Eso es lo que llevaba Pablo, el Evangelio. En medio de las tribulaciones, en medio de situaciones, Pablo defendió la fe, defendió el Evangelio. Pablo pasó millones de cosas. El que ve, les animo que vean la historia de Pablo.
Y no fue nada fácil. A nosotros no lo es fácil la palabra del Señor. Predicar el Evangelio no lo es fácil. Pero tenemos el Consolador al lado de nosotros. Tenemos ese espíritu poderoso. Tenemos ese que en la tormenta vos podés ver con tus ojos carnales, como dijimos, podés ver la tormenta. Pero si ves con el espíritu, con tus ojos de espíritu, vos podés ver a través de esa tormenta que hay luz, que hay claridad, que hay liberación, que hay sanidad. Eso es lo que Pablo implantaba a cada lado que iba. Nunca iba solo, siempre iba con alguien, pero a cada lugar que iba implantaba amor, arrepentimiento, fe. Llevaba el Evangelio al 100%. Ponete de pie, iglesia. Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles aparece la continuación de la historia de los 4 evangelios. ¿Sí? Los seguidores de Cristo, dijimos. En el mismo poder de Espíritu Santo proclamaban el Evangelio. No cambiaron nada, no transformaron nada. En Hechos de los Apóstoles vas a encontrar la continuación. Que llevaban el Evangelio como estaba. No lo transformaban. No era que, me gusta más aquel que el otro. Llevaban el poder del Evangelio tal como estaba. Dice, el mismo poder del Espíritu Santo proclamaron el mismo Evangelio, obraron el mismo tipo de milagros y llevaron la misma clase de vida. O sea, iglesia amada, ¿qué te estoy diciendo? No cambies. Lleva el Evangelio tal como es, transparente, poderoso, ¿sí? El que te va a libertar a vos y el que te va a libertar al que le lleves el Evangelio. No es necesario que cambies nada, llévalo tal como es, porque con el poder del Evangelio va a hacer milagros. Con el poder del Evangelio dice que vas a echar fuera demonios. Amén, sí, amén, porque es así. Yo el otro día en la célula contaba que fuimos a orar a una persona, estaba en cama y fuimos a orar y empezamos a orar y cerramos los ojos y veíamos sombras para todos lados que salían por la ventana y salían por abajo de la puerta. Los demonios huyen cuando llega el poder del Espíritu Santo. La promesa del bautismo en el Espíritu, no hablan ahí en Hechos. Dice, la promesa del bautismo en el Espíritu daba que el Evangelio era para enseñar. Cuando vos recibís, sos bautizado con el Espíritu Santo, el Evangelio vos lo tenés que utilizar para enseñar. Vos lo tenés que utilizar para practicarlo, para obedecerlo. Vos no podés cambiar nada. Cuando el Espíritu Santo te llena, enseñar el Evangelio, predicar el Evangelio, obedecer el Evangelio, es para corregir, para instruir en justicia. Y sobre todo, vení, Lau, y sobre todo, el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, es sobre todo inspirado por Dios. Qué lindo que es el Evangelio. Iglesia, cerrá los ojos. Dejate empoderar por ese Espíritu Santo que está en este lugar. Dejate transformar para poder transformar. Dice que el Espíritu es inspirado por Dios. Deja que Dios entre hoy en vos. Deja que Dios hoy haga la obra, como dice la palabra. Estoy persuadido que el que empezó la obra la perfeccionará. Escucha esta alabanza, no te distraigas. Dale 5 minutos más al Señor. Dale 5 minutos al Espíritu Santo. Dale 5 minutos más al Evangelio. Escucha la alabanza.
corazón, iglesia. Deja que el Espíritu Santo empiece a entrar a tu corazón. Jesús, el Rey de Gloria. Hermosa alabanza. Abro mi corazón. Hermosa alabanza. Abro mi corazón. El Espíritu quiere entrar en vos hoy. El Espíritu quiere llenarte de poder. El Espíritu quiere llenarte de amor, de fe, de perdón. Hace lugar para que entre el Rey de Gloria. Yo abro mi corazón. Sentite en libertad. Dale tiempo al Señor. Jesús, el Rey de Gloria. Yo abro mi corazón. Yo abro mi corazón para que entre. Jesús, el Rey de Gloria. Yo abro mi corazón. Para que Él entre tienes que abrir el corazón. Él está ahí y no va a entrar solo.